Bienvenidos. Le invitamos a dar el visto bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión número 189 de su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Estamos transmitiendo a través de las frecuencias 90.1 de FM y 640 de AM. Le doy la bienvenida, ingeniero Luis Caim. Buenas noches. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. Licenciado Gerardo Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, un saludo a mi hija, está atenta al programa. Saludos sí. a Monse. Licenciado Monse. Juan Manuel Sepúlveda, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches para usted y para todo el auditorio. Gracias, y por supuesto José Luis Antón, buenas noches. Hola Carmen, buenas noches. Le damos la bienvenida también a usted a través de nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Le recordamos nuestra página de internet www.elvistobueno.com. Saludamos en controles a Jorge Martínez y en producción a Adriana Rieta, Luis y Francisco Manzano. Y bueno, pues empezamos el programa porque ahora traemos dos temas. Una, los 100 días del gobierno de Enrique Peña Nieto, y la segunda, que es una reforma a la ley de telecomunicaciones, que obviamente es complicado por el propio tema, ¿no? Entonces hay demasiada información, vamos a tratar de llevarla en la segunda parte. Y en la primera pues empezamos, Pepe, con los 100 días de gobierno, que se le han ido de puros triunfos en triunfos a Enrique Peña Nieto. Bueno, 100 días son muy pocos para juzgar un gobierno, pero son suficientes para hacer una evaluación de cómo ha empezado. Y de solo verle la cara ya vemos que se siente muy a gusto. Pues el mensaje del presidente ayer era interesante, el tono, más que el fondo y las palabras. El tono, la verdad es que me causó mucha impresión porque parece que alguien le dijo, tienes que ser muy positivo. Parecía un presidente parecía más un motivador, muy eufórico, ¿no? que un presidente de la República. En un breve recuento, así a vuelo de pájaro, yo creo que podríamos analizar que los últimos presidentes en las últimas 2 décadas tal vez, pues no han arrancado precisamente bien. Felipe Calderón arrancó su sexenio con la guerra contra el narco en enero del 2007 en Michoacán. Vicente Fox, ustedes recordarán, decidió que el bono democrático y la energía política que había en ese momento tenía que destinarse a la caravana zapatista. En el 94, 95, bueno, pues sin comentarios, ¿no? Ahí prácticamente lo que se tuvo que hacer fue parar el derrumbe del país. Cedillo empezó muy mal y más o menos después pudo sacar la nave a flote. ¿De qué depende que un presidente pueda y otros no puedan? Porque son los mismos. A mí me parece que en estos 100 días lo que ha evidenciado Peña es que es un hombre muy pragmático y que a pesar de tener uno u otro compromiso, ha optado por, en primer lugar, darle su lugar a la oposición. Yo creo que la oposición hasta ahora se siente cómoda con este asunto del pacto, porque ha sido un foro para sus propuestas. Mira, a reserva de entrarle a detalle en la segunda parte del programa, a mí me tranquiliza, me llama mucho la atención que en el tema de telecomunicaciones, el PRD, gente de la MEDI como Raúl Trejo del Abre, Purificación Carpinteiro, estén dándole la bienvenida a la reforma en telecomunicaciones, cuando uno de los grandes temores de que Enrique Peña Nieto arribara a la presidencia era precisamente que, decían sus detractores, era hijo de los poderes fácticos, hijo de la televisión. Entonces, el que haya hecho eso, el que haya empezado a construir legitimidad a partir de una reforma sustantiva, que es constitucional, al sector de telecomunicaciones, y que le pegue parejo a todos, es decir, tanto a Slim como a Azcárraga, como a los cableros, es decir, una reforma sin dedicatoria, me parece que le ayuda a construir legitimidad, como ya venía haciéndolo con el tema de la reforma educativa y la detención de Bester Gordillo. Yo creo que tendríamos que regresar un poco para pensar todo lo que se está pudiendo realizar en estos 100 días de Enrique Peña Nieto y con todas las leyes que han estado modificándose, las reformas. Yo creo que gran parte es por la idea de haber creado un pacto por México, ¿no? Yo creo que ahora... De darle movilidad al país, ¿no? Sí, o sea, como que estaba parado y empezó a arrancar, y ahorita hay una dinámica bastante que agarran buena. Esa dinámica todos los partidos políticos, ¿no? O sea, ¿qué opina, licenciado? Pues vaya, yo sí creo que en el equipo de Peña Nieto y del presidente hay un trabajo cuidadoso para leer los gobiernos panistas, porque yo creo que aquí mucho de lo que se está haciendo, pues vaya, simplemente ha sido para evitar caer en los errores
en los que cayeron los anteriores. Yo creo que en la docena trágica esta de los dos gobiernos panistas arranca esta disfunción derivado del trato que le daban a los que eran de otros partidos como enemigos. O sea, Vicente Fox les declaró abiertamente la guerra, bueno, la siguió Calderón también en esos términos, pero llegaron, desde que llegué entrando con la espada desenvainada ahí sí, y a darles trato de enemigos. O sea, casi yo creo que era una guerra santa, una guerra con un fundamento moral. Vamos a acabar con los malos, y los malos pues eran los priistas, y bueno, los perredistas pero pues no dejan de ser, hasta ateos son los perredistas, decían los tepocatas. Sí, digo, terrible. Entonces ahora hay un trato diferente que trae como consecuencia estas posibilidades impensables hace algunos años, ¿no? De que se sienten los tres primeros partidos, que se defiendan al pacto, porque lo toman como propio. Porque es propio. Y también, bueno, pues también hay que reconocer la posición generosa, tanto de Acción Nacional como PRD, que hay que reconocérselos, porque ahí sí no apostaron como la costumbre manda, que es, vamos a echarle a perder la fiesta al que llegó. Como aunque no lleguemos a ningún lado, vamos a romperle el queso. Y yo creo que aquí, tanto PRD como PAN merecen una estrellita en la frente. Digo, no todos, porque todavía hay muchas... Todavía no lo digieren, pero yo creo que sí, la parte fundamental ha sido esta diferencia en el trato, y vaya a reivindicar la política como la herramienta para poder gobernar, ¿no? Que parece extensamente... Gerardo Rodríguez, tu opinión. Yo lo más importante es lo que dijo Luis Espura el último. Se ha reivindicado la política. O sea, todo lo que dijo antes estuvo mal. Nada. Gracias, Gerardo. No, lo más importante es lo último. No. Te podías ahorrar todo el comentario. Bueno, lo último, sobre todo lo último destaco. Lo último. Que yo creo que lo que se hizo se ha hecho un trabajo político muy importante. Y ha dado como resultado, bueno, pues que existan acuerdos por encima incluso de los vaivenes cotidianos, ¿no? A costa del desgaste personal que tiene Madero en el PAN y el dirigente del PRD, pero sin embargo han tomado ellos la iniciativa de pactar, presentaron sus iniciativas, llegaron a puntos de acuerdo en la mesa, y creo que se generan las condiciones para trabajar. Sin embargo, bueno, hay cosas buenas y hay cosas muy malas que no se han hecho en los 100 días, sobre todo la tan anunciada e importante Comisión Anticorrupción. Se han olvidado de esa promesa de campaña, y de repente, si no le damos los dientes a las estructuras en el interior del gobierno federal, va a ser muy difícil que va a llegar un momento que no va a poder permear bien las reformas y las acciones que están llevando a cabo. Hay logros importantes 100 días, muy importantes, como la reforma educativa, como esta iniciativa que se ha presentado, como una serie de actos en materia de gasto social, de infraestructura, en fin. Hay cosas importantes, pero hay algo en lo particular que a mí me hubiera gustado que se hubiera instrumentado ya finalmente, que es la Comisión de Corrupción, porque en ese rubro el gobierno no ha tenido una acción decidida. Lo que fue la Contraloría, la Secretaría de la Contraloría, sigue en la opacidad como estuvo los 2 años anteriores. Porque va a desaparecer, ¿eh? Por eso, pero ni crean el nuevo, desaparece el otro, entonces en el camino pues seguimos en las mismas. Ojalá que pronto por lo menos se tomen la discusión de las iniciativas correspondientes para que se pueda incorporar las personas designadas en esta comisión, y vaya en serio el combate a la impunidad que tanto falta le hace al país. Sin embargo, los logros son extraordinarios. Hay política, más política, mucha política. Y bueno, yo creo que fundamentalmente en el equipo del presidente han entendido pues que es un pastel que debe compartirse tanto en logros como en riesgos y como en los beneficios políticos. Entonces yo creo que ante ese escenario pues todos ganan, de alguna manera todos ganamos en el país, y los porque nadie se pone las medallas, ¿no? Sino que es un trabajo conjunto, y creo que eso ha dado un resultado adecuado, ¿no? Yo retomaría esto que tú dices, Gerardo, de que antes
los padrinos eran cuando las cosas salían mal, había muchos padrinos. Hoy hay muchos padrinos Derrotes huérfanos. con las cosas que están saliendo bien. ¿Tú qué opinas, Carmen? Más que nada, rescatar mucho el pacto que se ha hecho entre los partidos políticos, porque es una señal hacia la población, que es la que les da el voto en todos los procesos electorales, que a fin de cuentas vean que su voto se está haciendo escuchar y se está viendo reflejado al haber esta unión con los partidos políticos para llegar a acuerdos que a la larga van a beneficiar a toda la población. Pero hay panistas, ¿no, Pepe, que no les Y gusta? perradistas también, ¿no? Y Que perradistas también que tanto. no les Justo gusta. ahí. Los ultras. Iba justo a decir que qué importante ha sido que el gobierno lea el momento político al interior de la oposición, porque encuentran a una izquierda, en el caso particular del PRD, a la que le urge y le urgía diferenciarse del López Obrador, y encuentran una dirigencia nacional del PAN a la que le urgía olvidarse del calderonismo. Y necesitaban de un respaldo. Exacto, y les da foro y le dice, a ver, Madero, ¿qué quieres? La presidencia del Consejo Consultivo del Pacto por México, pásale. A ver, Zambrano, ¿qué quieres? Foro para que no te griten espurio los adoradores de Chávez, adelante. Bueno, entonces le da ese foro y le da ese espacio a las dirigencias nacionales del PAN y del PRD, y aprovecha el momento político, que, vamos, eso también es un talento y una virtud. Pues Saber leer el momento es político. importante. Entonces, yo creo que eso ha sido fundamental, porque desde luego que va a haber trabas. Por ejemplo, la reforma de telecomunicaciones, ¿por qué se manda a la Cámara de Diputados? Porque ahí no está Javier Lozano. Porque Javier Lozano está en el Senado y la está esperando frotándose las manos para dictaminarla y vender muy cara la aprobación y la no ruptura en teoría del Pacto por México, que hoy todo eran sonrisas, firmas y Pero discursos. Lozano de Macerrada es una gente muy razonable. Tan ecuánime, hombre. Estamos hablando del mismo Lozano. Tan ecuánime, tan equilibrado emocionalmente. sí. Troglodita absoluto, ¿no? Bueno, está preparado para eso. Pero fíjate que... Claro, a le ver, sale bien. Javier La cara le Lozano- ayuda. y le La sale cara bien. le ayuda. Javier Lozano hoy dio una declaración que en verdad revela de cuerpo entero esto de lo que estamos hablando. Decía, bueno, de la reforma de telecomunicaciones no se necesitaba hacer una reforma constitucional para licitar 2 nuevas cadenas de televisión. Era una simple decisión administrativa. Es que no había estudiado. ¿Y sabes qué? Tiene toda la razón. Una simple decisión administrativa Bueno, para que eso- él, como secretario No de es Comunicaciones y Transportes, jamás tomó. Pero exacto, la reforma no es 2 cadenas, licitarlas. No es Bueno, todo es ya. mucho más. Por eso, más, pero más. se necesita Y mucho decisión más profundo. voluntad. Y Voluntad pasa política. por muchos sectores, la mayoría de los sectores trascendentes en este país, ¿no? Bueno, Así ¿quién es. pierde y quién gana con esta de las telecomunicaciones? Pues yo creo que el primer ganador... Digo, independientemente que le vamos a entrar al toro. Bueno, el primer ganador sin duda es el usuario. Juan Pueblo es el que está de plácemes. El usuario. ¿Por qué? Porque todas las políticas públicas en materia de telecomunicaciones tendrán que redundar en mejor servicio y que a mayor competencia se reduzcan las tarifas. ¿Por qué? Pues porque es un mercado altamente concentrado. Hoy veía, a propósito de cómo se recuperó la noticia, es inconcebible que un país como México, de casi 117 millones de personas, tenga una sola empresa, el 80% del mercado del pastel en la telefonía celular. Entonces, una de las tantas cosas que va a modificar esta reforma es precisamente el que tengan que decir, pues ¿sabes qué? Es hasta 50. Pero no se ha dicho que ese del 80 pues, le invirtió por los 80 y los demás no quieren invertir. Es la queja de teléfonos. Por eso, pero pero no hay entramos en problema. el círculo vicioso de no puedo Ojalá invertir entren proporcionalmente y le a lo metan que la tú lana. le invertiste, porque detento solo el 20% Bueno, pero del aguas, mercado. porque por ahí vienen también la inversión extranjera Al 100%. al 100%. Al Entonces 100% de la modificación. la competencia sí se va a lograr y se va a lograr bastante fuerte, ¿eh? Sí, Hay que pero recordar- también da miedo. ¿eh? Hay que recordar qué pasó con Moisés Saba, cuando intentó pactar con Univisión el licitar una tercera cadena entonces de televisión abierta. Televisa y Televisión Azteca lo devoraron una semana en sintonía, en coordinación, todos los días con el tema de la distribución de medicamentos. Pues hoy Lo hicieron pedazos, ya los Univisión Pepe debe estar feliz de la vida, entonces, porque entonces va a voltear para acá sin necesidad de... es un gran paso, ¿eh? El Yo que se da sí lo es un considero. gran paso.
Vamos a hacer una pausa, son las 8 de la noche con 17 minutos. Recuerden nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Regresamos. En Visto Bueno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros, son las 8 de la noche con 20 minutos. Creo que tú tienes algo que comentar. ¿Tienes algo que comentar sobre los 100 días del presidente? Bueno, la verdad es que el tema de telecomunicaciones creo que se va a llevar es el punto más brillante en estos 100 días, junto con la detención del Bester Gordillo. ¿Cómo se llamaban los mafiosos italianos? Los Benedetti, ¿o cómo se llama? No, ese es poeta y es uruguayo. ¿Dónde? No, bueno, aquellas familias y no eran mafiosas. ¿Así que digas mafioso, no? ¿Los qué? ¿Los Soprano? ¿O quién? No, una familia los Corleone. No, pero en la época del Vaticano. Los Borgia. Los Borgia, por se pasó una lucha de familias, al más alto de cárteles. Yo nada más quisiera agregar para el tema de los 100 días que me parece que hay muchas formas de construir legitimidad. Algo que necesita todo gobernante al inicio de su administración. Y creo que esta manera que eligió Peña de construir legitimidad es la más sana para el país. Es decir, sin festejarle ni extenderle cheques en blanco, de construir legitimidad a partir de poner al ejército en las calles y ponerme una casaca militar, o hacer marchar a Marcos y luego darle lugar en la tribuna más alta del país, a encarcelar el Bester Gordillo, acotar los monopolios e impulsar una reforma educativa, me quedo con la tercera opción. Y como dirían, y aún hay más, Aún hay más. Que venga. Sí. Ahí yo voy a hacer un símil, no lo hago con el ánimo de faltarle respeto a nadie, pero yo me imagino a Peña como este equilibrista que logra subir hasta lo más alto del trapecio de manera muy espectacular, cae parado, se acomoda, empieza a realizar los primeros actos, pero todavía falta que cruce por ahí, que se sube en la bicicleta, que se ponga a hacer más cosas. O sea, todos estos triunfos van generando muchas expectativas y demás. Falta el aterrizaje de todas esas cosas. Todavía falta llegar del otro lado. Entonces habrá que ver, no nos vayan, porque el problema también es que pues los mexicanos somos un poco desconfiados. Y luego ya muchas veces nos han hecho de que se viene la modificación legal que nunca se aplica, que nunca llega, o que se tuerce en el camino, y que tenemos 1000 maneras para arreglar eso. Ya el presidente no va a dar las concesiones, va a ser un órgano especializado, así como el IFAI, así de especializado. Entonces digo, por favor, habrá que cuidar, y sobre todo como ciudadanos tenemos que estar muy atentos y muy exigentes. Yo lo que no entendí es por qué con este éxito que ha tenido en estos 100 días tiene una inercia ahorita para llegar posiblemente 6-7 meses sin que pase absolutamente nada en contra de él. ¿Por qué? Porque ha dado buenos golpes. ¿Para qué constituirse como el primer priista? Eso es lo que yo acabo de entender. ¿Con qué necesidad? ¿Para qué necesidad, no? ¿Tú qué opinas? Pues totalmente innecesario, o sea, estoy de acuerdo. Lo entiendo. No, tratamos del PRI. A ver, no solamente innecesario, sino peligroso, claro, inconveniente. Yo creo que no nada más eso. O sea, por ese camino hemos perdido a grandes hombres, grandes mexicanos se pierden en el dulce, en el halago, en la autoestima llevada al extremo de religión y demás. Entonces no nos vaya a pasar va bien, hay un buen arranque y eso, pero por favor a sus seguidores que no le echen tanto dulce, y también a él que modere su gusto por comer dulces, porque es peligroso este asunto. Porque imagínate de repente, pues, ¿qué sigue, no? Después de eso ya Maloba, el gobernador, casi Dios, y Peña, ¿no? En su vida para... La parecería muy mal, Bueno, pero ahí vienen, Sí, claro, ahí vienen, claro, pero ahí vienen. Se están disputando los secretarios quién es la misconea más, o lo sube más, para ser el elegido, Pero no olvidemos que son 100 primeros días para uno o para otro. Pero lo malo es que sería, yo están creo que prestando también, oídos. Sí, yo creo que también el gobernante al que le gusta el halago es peligrosísimo. Al presidente Peña Nieto. Yo entiendo que el presidente del PRI, señor presidente, el priismo pide que usted participe. Yo imagino. No, pues basta nada más oír a César Camacho, claro, sus discursos, y dices, no es posible, claro. Pero bueno, sí, ahí bajamos de nivel. Yo creo que hay de haber alguien que lo esté aterrizando, presidente, ¿no? Muy salamero es la palabra. No, es elegante de decirle a mis jóvenes.
Estoy de acuerdo, es peligroso. Pero en las escuelas puede haber muchos, pero tiene que haber alguno que le diga al presidente, por ahí no, aunque le cueste la chapa. Pero ¿sabes qué? Mira, permítanme pecar de optimista. A pesar de que en efecto es un riesgo que escuchen a este coro de aduladores, yo veo cómo en los últimos años América Latina en verdad dio una vuelta hacia atrás y echó para abajo verdaderas instituciones democráticas en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, por no hablar del caso Esterella, que ya es de veras de pantomima, que es Venezuela. Entonces, visto así, por ejemplo, la reforma de telecomunicaciones en buena parte se pudo concretar porque el PRD y el PAN le dijeron muy claramente al presidente cuáles eran los términos de la negociación y empezaron a ventilarlo en los medios. Es decir, la reforma va a tener este alcance, no te vayas a rajar. Entonces, a la hora de la negociación, pues vino así y así de abierta. Entonces, yo creo que con esta dinámica de incluir al PAN y al PRD, de brincar los bretes electorales, que los tenemos y el próximo es en julio, yo creo que este año podría ser el año de las reformas: educativa, telecomunicaciones, energética y fiscal. Cuando en verdad hace apenas unos años estábamos anhelando con que fuera el sexenio de las reformas. Bueno, este podría ser el año de las reformas y eso podría tener grandes implicaciones económicas. Entonces, ojalá la dinámica se mantenga. Yo pienso que sí, siempre y cuando los dos hombres fuertes del presidente, como es Miguel Osorio y es Luis Videgaray, jueguen el papel para... Yo le agregaría un tercero, ¿Quién? A Jesús Murillo. Bueno, no, pero Jesús Murillo está en la parte de Procuración de Justicia, ¿no? Lo ha hecho excelentemente bien. Ojalá estuviera también en la asesoría de decir las cosas y tuviera ocasión de ver al presidente con esa frecuencia. Pero los dos grandes pilares de esto, Videgaray y Osorio, creo que si lo hacen, lo deben hacer pensando en esto que estamos diciendo. No darle coba al presidente, no alabarlo demasiado y ir situando cómo están las cosas, ¿no? Podríamos lograr que entonces sí tuviéramos un presidente para 6 años y un PRI para otros 6 años, Cuidado. Y un país para más años. Y un país para muchos más años, claro. Es decir, yo me quedo con un mensaje que espero trascienda lo discursivo de Peña ayer, que era: no vine a administrar, sino a transformar. Eso es lo que le urge a este país. Y regreso a lo que decía Juan Manuel y a la inquietud de que un órgano constitucionalmente autónomo en el tema de comunicaciones pueda correr la triste suerte de varias instituciones. De muchas, para no ponerle etiquetas. Muy interesante en ese sentido el cómo se va a conformar el órgano de telecomunicaciones. Es decir, no viene la propuesta de inicio por parte del presidente, sino de un consejo formado por los otros órganos constitucionalmente autónomos. Le proponen al presidente y de ahí él selecciona 3. Y de ahí va una ratificación de 2/3 partes por parte del Senado de la República, en el que puede hasta en 2 ocasiones rechazar la propuesta del presidente y hasta una tercera el presidente podría designarlo de forma directa. Entonces, a mí me parece... Y esa fórmula a mí nunca me ha parecido. Eso de que te hago 2 propuestas, pero si no aceptas ninguna, entonces yo nombro directamente, a mí me parece lo más antidemocrático. Pero puede suceder, pero ya viene filtrado. Es decir, ya viene el primer filtro es que no propone el presidente. Entonces, a diferencia, por ejemplo, del caso de la Corte, ¿no? Aquí sí, la lista... Elige de los que están adentro. Hay una lista de entre 3 y 5 que propone o que propondrá un consejo formado por alguien designado por el IFE, por el IFAI, apostemos que sea por así, la Comisión Nacional pero de tengamos Derechos presente que aquí en México ponemos directo cualquier máquina. Ahora, yo sí creo, antes de irnos al cambio, pienso que el hecho de crear un instituto independiente de Los Pinos ya le da un buen avance. Yo creo que hay que apostar por eso, ¿no? El Banco de México, por ejemplo, ha sido un éxito. Sin duda. No voy a acabar ahí algún pariente de Canal 13 de comisionado, ¿verdad? Porque estás muy pesimista hoy. Vamos a un Son las 8 de la noche con 30 minutos. Vamos a hacer identificación de estación y regresamos con más. Hacemos una pausa y regresamos. Visto Bueno Radio.